Estados Unidos suele mostrarse como una potencia imparable, con rascacielos brillando, estadios gigantes y tecnología de punta. Pero apenas se sale de las autopistas principales, aparece otro país. Uno donde la electricidad falla, el agua no siempre es segura y las casas se venden por valores que parecen imposibles para una economía desarrollada. Estos lugares no son accidentes aislados ni rarezas estadísticas. Son comunidades enteras que quedaron fuera del mapa del progreso, sin empleo estable, sin inversión sostenida y sin titulares que incomoden. Pueblos donde la pobreza no explota, simplemente se instala y se queda, mientras todo alrededor sigue avanzando. Detrás de cada casa barata hay una historia que no aparece en los anuncios. Personas reales que viven con servicios mínimos, caminos rotos y decisiones que nunca tomaron, pero que igual pagan. Si querés entender qué está pasando realmente dentro del país, este es el tipo de contenido que lo explica. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento de hacerlo, porque lo que viene no suele mostrarse. Hoy vamos a recorrer algunos de los pueblos más olvidados de Estados Unidos. Lugares donde el precio bajo no es oportunidad, sino advertencia. Y a medida que avancemos, vas a notar un patrón inquietante que se repite una y otra vez. 10. Cairo, Illinois. Ocupa un punto geográfico que durante décadas fue visto como una promesa casi garantizada de prosperidad. La ciudad se encuentra en la unión de dos ríos fundamentales para el desarrollo del país, el Mississippi y el Ohio, una ubicación que históricamente atrajo comercio, transporte, industria y empleo constante. Durante gran parte del siglo pasado, esa posición convirtió a Cairo en un nodo económico relevante, con actividad portuaria, movimiento ferroviario y una vida urbana activa. La ciudad creció alrededor de esa ventaja natural y durante años pareció inmune al declive que afectaba a otros pueblos rurales. Todo indicaba que el agua, el comercio y la logística serían un seguro a largo plazo. Sin embargo, la realidad siguió otro camino. A medida que las rutas comerciales cambiaron, el transporte fluvial perdió peso frente a otros modelos y las industrias comenzaron a cerrar, la población empezó a marcharse de forma sostenida. Cairo pasó de albergar decenas de miles de habitantes a contar con apenas unos pocos miles en la actualidad. No se trató de un colapso repentino ni de un desastre puntual, sino de una evacuación económica lenta y silenciosa. Cada familia que se iba reducía el consumo, los impuestos locales y la justificación para mantener servicios básicos, empujando a la siguiente a tomar la misma decisión. La pérdida de población no solo vació viviendas, también erosionó el tejido social y económico. Escuelas que se fusionaron o cerraron, comercios que dejaron de ser rentables y empleadores que nunca fueron reemplazados, marcaron una transición constante hacia un modelo sin futuro claro. Cairo no encontró nuevas industrias que ocuparan el espacio dejado por el comercio fluvial y la manufactura. Lo que quedó fue una ciudad diseñada para mucha más gente de la que realmente vive allí, una estructura sobredimensionada que consume recursos sin generar oportunidades reales. En ese contexto, el mercado inmobiliario refleja una paradoja evidente. Las casas se ofrecen por valores comparables a lo que cuesta un vehículo usado común, y aún así, muchas permanecen años sin comprador. El problema no es solo el estado físico de las viviendas, sino todo lo que las rodea. Comprar barato pierde sentido cuando no hay empleos cercanos, cuando los servicios se reducen y cuando la distancia a oportunidades reales se vuelve una barrera diaria. Vivir con costos bajos no compensa la ausencia de perspectivas, y eso es algo que el precio de una casa no puede ocultar. La infraestructura de Cairo sigue funcionando como si la ciudad esperara un regreso masivo que nunca ocurre. Luces encendidas en calles vacías, redes de servicios que cubren barrios enteros donde casi no queda nadie y edificios públicos operando con una fracción mínima de su capacidad. Esa imagen genera una sensación inquietante, como si el tiempo se hubiera detenido. Cairo no solo perdió habitantes, perdió impulso, y cuando una ciudad pierde esa energía interna, incluso quedarse se convierte en una decisión difícil de sostener. Lo que sucede en Cairo demuestra que una ciudad puede vaciarse casi por completo sin generar alarma nacional ni respuestas estructurales. Y si este caso muestra lo que ocurre cuando la economía se retira lentamente,
El siguiente ejemplo revela algo distinto pero igual de inquietante. ¿Qué pasa cuando el dinero sí llega, pero nunca toca a quienes viven allí? 9. Camden, Nueva Jersey. Camden, Nueva Jersey, se encuentra a una distancia mínima de uno de los centros urbanos más prósperos del noreste del país. Desde muchos de sus barrios se puede ver el desarrollo, los edificios modernos y el movimiento económico del otro lado del río. Esa cercanía hace que el contraste sea aún más impactante, porque mientras una orilla concentra riqueza y oportunidades, la otra carga con décadas de abandono. Camden no está aislada geográficamente ni desconectada del mercado regional, y aún así parece atrapada en un ciclo completamente distinto. Las viviendas en Camden tienen precios que resultan difíciles de creer para una zona tan próxima a una gran metrópolis. Sin embargo, ese bajo costo no es una oportunidad, sino una señal de advertencia. Más de un tercio de la población vive en condiciones de pobreza y el desempleo se mantiene muy por encima de los promedios nacionales. La inseguridad, los servicios irregulares y la falta de acceso a necesidades básicas forman parte de la vida cotidiana. El precio de una casa no refleja estabilidad, sino riesgo acumulado. Lo más llamativo del caso de Camden es que la ciudad sí fue receptora de grandes inversiones en los últimos años. Se destinaron miles de millones de dólares a proyectos públicos y privados, incluyendo edificios corporativos, mejoras visibles en ciertas zonas y desarrollos pensados para atraer empresas. Desde afuera, Camden parece estar en proceso de transformación. Pero al recorrer sus barrios, queda claro que ese dinero no se tradujo en mejoras estructurales para la mayoría de los residentes. El problema central es que el desarrollo pasó por la ciudad sin integrarla. Las inversiones se concentraron en áreas específicas, sin generar empleo suficiente para la población local ni mejorar servicios esenciales como educación, salud o comercio de cercanía. Muchos residentes ven cómo se construye alrededor mientras su realidad diaria permanece intacta. La desconexión entre inversión y bienestar genera frustración porque el progreso existe, pero no es accesible para quienes viven allí. Vivir en Camden implica adaptarse a esa contradicción permanente. Escuelas con recursos limitados, sistemas de salud fragmentados y barrios donde tareas simples como hacer compras o acceder a servicios se vuelven complejas. El bajo precio de las viviendas refleja esa carga invisible, una especie de impuesto emocional y social que no aparece en ningún contrato. Camden no está abandonada por completo, pero tampoco está incluida de verdad. Cuando una ciudad recibe grandes sumas de dinero y aún así sigue rota, queda claro que el problema no es solo la falta de inversión, sino cómo se decide usarla. Y el siguiente lugar en la lista muestra una realidad todavía más cruda, donde ni siquiera existe esa ilusión de capital llegando desde afuera. 8. East St. Louis, Illinois. East St. Louis ofrece uno de los contrastes más duros del país. Desde sus calles se observa una de las postales más reconocidas de Estados Unidos, con rascacielos y desarrollo visible al otro lado del río. Sin embargo, cruzar ese límite simbólico implica entrar en una realidad completamente distinta. La expectativa de vida en la ciudad es varios años menor que el promedio nacional, y la pobreza afecta a casi la mitad de sus habitantes, marcando una brecha profunda y persistente. El mercado inmobiliario refleja el deterioro acumulado durante décadas. Las viviendas se venden por valores tan bajos que muchas veces no alcanzan ni para cubrir reparaciones básicas. Barrios enteros presentan calles dañadas, alumbrado intermitente y edificios abandonados que llevan años sin uso. No se trata de un desastre puntual ni de una crisis reciente, sino de una decadencia prolongada que terminó normalizándose tanto para quienes viven allí como para quienes toman decisiones desde afuera. La raíz del problema se encuentra en la pérdida de su base económica. Durante años, East St. Louis fue un centro industrial importante, con empleo estable y actividad constante. Cuando esas industrias cerraron o se trasladaron, la ciudad perdió su principal fuente de ingresos y nunca logró reemplazarla. Desde entonces, los intentos de recuperación fueron parciales, mal financiados y sin continuidad, dejando a la ciudad atrapada entre anuncios políticos y presupuestos insuficientes. La intervención estatal y los planes de rescate no lograron revertir el deterioro estructural. Servicios básicos como el mantenimiento urbano, la educación y la seguridad
quedaron rezagados, mientras la población continuó disminuyendo. La falta de inversión sostenida convirtió a East St. Louis en un ejemplo de cómo la negligencia prolongada puede ser tan destructiva como una crisis repentina. Aquí, el abandono se volvió parte del paisaje. Vivir en East St. Louis implica aceptar riesgos constantes que van más allá de la seguridad. La inestabilidad de la infraestructura, las limitaciones en el acceso a salud y la ausencia de oportunidades reales generan una sensación permanente de vulnerabilidad. Vivir barato, en este contexto, significa vivir expuesto a fallas que no deberían existir en un país desarrollado. Lo que ocurre en East St. Louis demuestra hasta qué punto el abandono puede volverse estructural. Y si este caso ya resulta extremo, el siguiente revela algo todavía más inquietante: cómo incluso una ciudad con enorme peso histórico puede ser dejada de lado sin reparos. 7. Selma, Alabama. Selma, Alabama, es conocida en todo el país por su papel central en la lucha por los derechos civiles. Su nombre aparece en libros de historia, documentales y discursos oficiales como un símbolo de cambio y resistencia. Sin embargo, esa relevancia histórica no se tradujo en un desarrollo sostenido ni en mejoras estructurales para quienes viven allí hoy. Selma quedó atrapada entre el reconocimiento simbólico y el abandono material. En la actualidad, las viviendas se venden por valores bajos y una proporción significativa de la población vive bajo la línea de pobreza. El empleo es limitado y las oportunidades económicas son tan escasas que muchos jóvenes no ven otra opción que marcharse. A diferencia de otros lugares, el principal problema no es la violencia, sino la falta de movimiento. La ciudad no colapsa, simplemente se queda quieta mientras el resto avanza. La inversión que llega a Selma suele hacerlo en forma de homenajes y conmemoraciones. Monumentos, eventos históricos y turismo ocasional mantienen viva la memoria, pero no resuelven las necesidades cotidianas. Calles deterioradas, servicios públicos limitados y un sistema de salud frágil conviven con esa narrativa oficial. En Selma, la memoria terminó ocupando el lugar que debería haber tenido el presupuesto. Esta desconexión genera una carga emocional particular. Vivir en Selma implica sostener orgullo por lo que la ciudad representa y, al mismo tiempo, frustración por lo que nunca llegó después. Muchas casas muestran el paso del tiempo, los comercios luchan por sobrevivir y la infraestructura envejece sin un plan claro de renovación. La historia pesa, pero no alcanza para construir futuro. A esto se suman factores cotidianos que agravan la situación. El clima extremo, con veranos intensos, incrementa los costos energéticos y pone presión adicional sobre viviendas antiguas y mal acondicionadas. Para muchas familias, mantener un nivel básico de confort se vuelve un desafío constante, sumando otra capa de dificultad a una economía ya frágil. Selma demuestra que la importancia histórica no garantiza protección frente al abandono. Y si una ciudad con símbolos nacionales puede ser ignorada de esta forma, el siguiente lugar en la lista muestra una realidad aún más cruda, donde ni siquiera existe un relato que la mantenga visible. 6. Pine Bluff, Arkansas. Seguimos con Pine Bluff, Arkansas, una ciudad que durante décadas funcionó como una pieza más del engranaje productivo del sur del país. La agricultura intensiva y varias plantas industriales sostuvieron empleos estables, ingresos constantes y una vida predecible para miles de familias. Durante años no hubo necesidad de reinventarse, porque el sistema parecía sólido y permanente. El problema llegó cuando el mercado global cambió las reglas y esas actividades dejaron de ser competitivas. Las fábricas cerraron sin planes alternativos y el trabajo comenzó a desaparecer de forma silenciosa. Pine Bluff quedó atrapada en una transición que nunca se completó. Con la salida de las industrias, la población empezó a reducirse y los ingresos promedio descendieron año tras año. Una parte significativa de los habitantes pasó a vivir bajo la línea de pobreza, superando con claridad los niveles habituales del país. La violencia aumentó como síntoma, no como causa, reflejando un tejido social cada vez más debilitado. No se trata de estallidos constantes, sino de una inseguridad persistente que condiciona la rutina diaria. Las oportunidades para los jóvenes se reducen y la migración se vuelve una salida frecuente. Lo que queda es una ciudad que funciona, pero con esfuerzo permanente.
Las viviendas en Pine Bluff suelen tener precios bajos en comparación con otras zonas, lo que a simple vista puede parecer una oportunidad. Sin embargo, mantener esas casas implica costos que muchos no pueden asumir. Los servicios públicos son limitados, la infraestructura envejecida requiere reparaciones constantes y el acceso a salud de calidad obliga a desplazamientos largos. La educación cuenta con menos recursos y menos apoyo externo, lo que reduce aún más las posibilidades de progreso. El bajo valor inmobiliario no es una ventaja real, sino una señal del contexto. Quedarse muchas veces no es una elección, es una imposibilidad económica de irse. La vida cotidiana en Pine Bluff no está marcada por el caos, sino por un desgaste lento y continuo. Las calles siguen ahí, los barrios siguen habitados, pero todo parece funcionar al límite. Cada problema se resuelve de forma parcial, sin atacar la raíz del deterioro. No hay grandes titulares ni imágenes impactantes, solo una erosión constante de la calidad de vida. El abandono no llega de golpe, se filtra en detalles pequeños y repetidos. Esa normalización del deterioro es lo que vuelve más difícil revertir la situación. Las decisiones políticas y económicas que afectaron a Pine Bluff no fueron excepcionales, sino parte de un patrón más amplio. La dependencia de un solo motor productivo dejó a la ciudad sin margen de maniobra cuando ese motor se apagó. Las promesas de reconversión nunca alcanzaron escala suficiente y los programas de apoyo resultaron fragmentados. La ciudad quedó atrapada entre lo que fue y lo que no logró ser. Cada año que pasa sin cambios profundos refuerza esa inercia. Pine Bluff sigue funcionando, pero con menos futuro visible. Y lo que ocurre aquí no es un caso aislado ni el resultado de un solo error. Este desgaste silencioso se repite en otros lugares que también cargan con heridas del pasado. En la siguiente ciudad, el peso de la historia es todavía más evidente, con tragedias que marcaron al país entero pero no lograron garantizar un mañana estable. Seguimos con un lugar donde el recuerdo es fuerte, pero la economía ya no acompaña. 5. Johnstown, Pensilvania. Seguimos con Johnstown, Pensilvania, una ciudad cuyo nombre quedó grabado en la historia por inundaciones devastadoras que conmocionaron al país. Esos desastres marcaron generaciones enteras y definieron la identidad local durante décadas. Sin embargo, lo que terminó debilitando a Johnstown no fue el agua, sino la pérdida de su principal motor económico. La industria del acero sostuvo empleo, ingresos y crecimiento durante gran parte del siglo pasado. Cuando esa actividad comenzó a desaparecer, la ciudad perdió mucho más que fábricas. Perdió estabilidad y dirección. La salida del acero provocó una reducción drástica de la población y un aumento sostenido de la pobreza. Las familias jóvenes comenzaron a irse en busca de oportunidades, y las que quedaron tuvieron que adaptarse a ingresos cada vez más bajos. La pobreza infantil alcanzó niveles preocupantes, afectando el desarrollo de toda una generación. Johnstown pasó de ser un centro industrial a una ciudad que lucha por sostener servicios básicos. La economía local nunca encontró un reemplazo real para lo que se perdió. El vacío sigue presente. El turismo mantiene vivo el recuerdo de las grandes tragedias, con museos y recorridos históricos que atraen visitantes. Sin embargo, esa actividad no genera empleo suficiente ni ingresos estables para sostener a la ciudad. Las casas tienen precios bajos, pero los salarios disponibles no alcanzan para cubrir necesidades básicas de largo plazo. Vivir en Johnstown implica aceptar trabajos precarios o depender de ayudas temporales. La nostalgia no paga cuentas ni repara infraestructura. El pasado atrae miradas, pero no inversión sostenida. La vida diaria se construye alrededor de recuerdos y de lo que la ciudad fue capaz de soportar. Esa identidad resiliente convive con una realidad económica frágil que no ofrece demasiadas alternativas. Los jóvenes crecen sabiendo que las oportunidades reales están en otro lugar. Los adultos se adaptan a una rutina marcada por la escasez. El orgullo local sigue presente, pero no alcanza para sostener el futuro. La historia pesa tanto como la falta de inversión. Y cuando ni siquiera una historia conocida a nivel nacional logra atraer recursos suficientes, el panorama se vuelve aún más oscuro. En el siguiente lugar, el abandono no se disfraza de nostalgia ni de turismo. Allí, la falta de interés externo es total y visible en cada esquina. Seguimos con un pueblo donde dejar de importar fue un proceso lento, pero definitivo. 4. Marianna,
Arkansas. Seguimos con Marianna, Arkansas, un pueblo donde el deterioro se percibe desde el primer recorrido. Los comercios cerrados y las calles vacías no son una excepción, sino la norma cotidiana. La actividad económica es mínima y la vida social se concentra en pocos puntos que aún resisten. La pobreza no es reciente ni circunstancial, es profunda y persistente. Marianna no sufrió un colapso repentino, simplemente fue perdiendo relevancia con el paso del tiempo. Cada año quedó un poco más aislada. Las viviendas en Marianna tienen precios muy bajos, lo que refleja la falta de demanda y de oportunidades. Sin embargo, el entorno cobra un costo que no aparece en los avisos inmobiliarios. La infraestructura es antigua y requiere reparaciones constantes que pocos pueden pagar. El clima extremo agrava los problemas, dañando caminos y construcciones sin mantenimiento adecuado. La falta de empleo estable convierte cada gasto imprevisto en una crisis. Vivir aquí es resistir, no avanzar. Los servicios disponibles son mínimos y muchas necesidades básicas requieren desplazamientos largos. La atención médica, la educación y el acceso a productos esenciales dependen de otras ciudades cercanas. 3. Allenville, Missouri. Seguimos con Allenville, Missouri, un pueblo que no está en declive, sino al borde de la desaparición total. Su población se reduce a apenas algunas decenas de personas, lo que transforma cualquier dinámica social en algo frágil y limitado. No hay estructura urbana clara, ni servicios consolidados que sostengan la vida cotidiana. Allenville existe más como un punto geográfico que como una comunidad funcional. El silencio no es tranquilidad, es ausencia. Cada casa aislada cuenta una historia de retirada. Las inundaciones repetidas destruyeron gran parte de lo poco que había construido. Con cada evento, el pueblo perdió viviendas, caminos y posibilidades de recuperación. La reconstrucción nunca llegó de manera efectiva ni sostenida. Los recursos se destinaron a otros lugares considerados más viables. Allenville quedó fuera de las prioridades y eso marcó su destino. Sin inversión, cualquier intento de regreso se volvió inviable. Las casas se ofrecen por valores simbólicos, reflejando que el problema no es el precio, sino el contexto. No hay comercios, no hay empleo y no hay servicios que sostengan una vida normal. Comprar una vivienda aquí no abre oportunidades, las cierra. El bajo valor inmobiliario es la consecuencia directa del abandono prolongado. Nadie invierte donde no hay futuro visible. El mercado simplemente dejó de existir. 2. Whitehall, Alabama. Seguimos con Whitehall, Alabama, un lugar donde la pobreza no solo se mide en ingresos, sino en consecuencias directas sobre la salud. Aquí persiste un problema que parece propio de otra época, pero que sigue afectando a familias enteras en pleno siglo actual. La falta de saneamiento adecuado provoca enfermedades que en otros lugares ya no existen, convirtiendo lo cotidiano en un riesgo permanente. No se trata de casos aislados, sino de una situación estructural que se repite desde hace años. Whitehall expone cómo la carencia de infraestructura básica puede impactar de forma brutal en la vida diaria. El deterioro no se ve solo en las calles, también se siente en los cuerpos. Las viviendas en Whitehall tienen precios muy bajos, lo que a primera vista podría interpretarse como una oportunidad. Sin embargo, esa etiqueta esconde problemas profundos relacionados con el acceso al agua potable y el funcionamiento de los sistemas sépticos. Muchas casas dependen de soluciones precarias que fallan con frecuencia, contaminando el entorno inmediato. La atención médica es limitada y obliga a desplazamientos largos para recibir tratamientos básicos. Los fondos destinados a mejorar estas condiciones existen en documentos oficiales, pero rara vez se traducen en obras concretas. La infraestructura falla justamente donde más impacto tiene. Y lo que ocurre en Whitehall no es un error puntual ni una excepción dentro del sistema. Es una muestra clara de cómo el abandono se materializa cuando la inversión no llega a quienes más la necesitan. 1. Gloucester, Mississippi. Seguimos con Gloucester, Mississippi, una localidad que no sufrió un colapso repentino ni una tragedia visible. Su deterioro fue lento, casi imperceptible, como una luz que se atenúa con el paso de los años. Las industrias cerraron una tras otra, sin anuncios espectaculares ni planes de reemplazo. La población comenzó a reducirse y los servicios básicos fueron desapareciendo en silencio.
Gloucester no cayó, simplemente dejó de ser prioritaria. Ese proceso gradual es lo que la vuelve tan reveladora. Hoy no hay supermercados ni farmacias que sostengan la vida cotidiana. Conseguir alimentos o medicamentos implica recorrer largas distancias, algo que no todos pueden hacer. El empleo estable prácticamente no existe y las opciones laborales son escasas y mal remuneradas. La pobreza no se expresa en caos visible, sino en una estructura rígida que limita cualquier posibilidad de salida. Las dificultades se heredan y se normalizan con el tiempo. Gloucester funciona, pero de forma mínima. Las casas tienen precios casi simbólicos, reflejando la falta total de demanda. Comprar una vivienda aquí no garantiza estabilidad ni futuro, porque no existe una red de respaldo que acompañe. Ante una emergencia médica o económica, las opciones son limitadas y costosas. Quedarse muchas veces no responde a una elección, sino a la imposibilidad de irse. El valor bajo no compensa la ausencia de servicios y oportunidades. El mercado inmobiliario solo confirma el abandono. Después de ver estos pueblos, la pregunta es inevitable. ¿Comprarías una casa tan barata sabiendo todo lo que implica vivir allí? Deja tu opinión en los comentarios, porque estos lugares generan debates incómodos pero necesarios. Comprender lo que ocurre en ellos ayuda a ver el país completo, no solo la parte que suele mostrarse. Gracias por ver este contenido. Si quieres entender lo que realmente está pasando en Estados Unidos, suscríbete a La Verdadera Estados Unidos y activa las notificaciones para no perderte ningún análisis.